Dios nos bendiga, amados hermanos. Maravilloso es Dios que nos permite una vez más estar reunidos a través de este medio. Bienvenidos a esta transmisión. Dios siga fortaleciendo nuestras vidas. Bendito sea Dios por darnos la oportunidad de poder estudiar su palabra, meditar en ella y que el Señor nos dé poder, nos dé toda su fuerza para poder vivir la palabra que el Señor nos ha dado. Porque es palabra viva, palabra que transforma, palabra que cambia la atmósfera, cambia, ahí sí que nuestro interior, porque no es cualquier palabra, es palabra del Dios viviente. Dios le bendiga. Abrazos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, a donde llegue esta transmisión. Reciban toda bendición de lo alto. Vamos a orar un momento antes de iniciar el mensaje de la palabra del Señor. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu trono, en primer lugar para darte muchas gracias. Muchísimas gracias por tu gran amor, por tus grandes misericordias, por tus bondades, Señor, manifestadas a través de Jesucristo, tu Hijo. Pedimos, Señor, que tu presencia descienda, Señor, sobre cada uno, porque tu presencia es lo más glorioso, lo maravilloso y lo anhelado, Señor, para nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón y que esta palabra haga la obra por la cual tú la enviaste. Pedimos, Señor, que esta palabra cambie vidas, transforme nuestro ser y nos ayudes cada día, Señor, a crecer en nuestro interior para contigo, Señor. Bendito eres, Padre. Amado Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor acerca del amor de Dios, el amor eterno de Dios. El tema para este momento es: Dios revela la puerta de la salvación. Dios es Dios y nosotros somos humanos. Y nosotros no podemos ver a Dios. Nadie puede ver a Dios, dice la Biblia, y seguir viviendo. Porque Dios es espíritu. Y su palabra dice que los que le adoramos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero Dios en su gracia y su gran misericordia trae sus revelaciones para el ser humano, para todas las personas que anhelemos de Dios y le busquemos más cada día. Dios entonces revela la puerta de la salvación. Todo mundo necesitamos salvación, el mundo entero necesita salvación. Posiblemente alguien dirá, pero ¿salvación de qué? Salvación espiritual, salvación del alma del ser humano. Desde que el ser humano cayó en pecado, desde sus orígenes, desde entonces el mundo ha estado en apuros, en aprietos, podemos decir así, en apuros y en aprietos con respecto al pecado, con respecto a la vida torcida, al camino equivocado, como tomaron nuestros antepasados Adán y Eva, el camino equivocado. Desde entonces, el mundo ha estado en aprietos para con Dios y necesitamos nosotros salvación. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos tener asegurada la vida eterna. ¿Qué hacer? El Señor en todas las Sagradas Escrituras está revelado su amor, su misericordia. Vamos a ver el día de hoy lo que dice Mateo 7, capítulo 7 y versículo 13 a 14. Veamos lo que el Señor Jesús ha proclamado para el mundo entero. Dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. El Señor Jesús entonces está proclamando aquí su palabra acerca de que hay que entrar por la puerta estrecha. Entonces podemos ver nosotros aquí que hay, en estos versículos, que hay dos puertas. En esas dos puertas nos habla la palabra del Señor. Hay dos puertas, hay dos caminos, pero hay un camino que lleva a las tinieblas y el otro camino es estrecho, conduce a la vida eterna, a la vida con Cristo Jesús. Entonces podemos pensar la revelación, la gran revelación de Dios para nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Que aquí el ser humano entonces se encuentra en la encrucijada entre dos caminos. El camino, mire, la puerta que es estrecha y la puerta que es ancha. El Señor nos dice en su palabra entonces que, como dicen otros pasajes, paraos en los caminos y averiguad por las sendas derechas, por las sendas rectas. Entonces el ser humano, por decir así, debe pararse un momento y averiguar la revelación que Dios está dando a través de la Escritura acerca del camino, del mejor camino, el camino de la vida. Que elija la vida, que elija el camino y que no elija la muerte. La puerta que dice aquí la palabra del Señor, entrar por la puerta estrecha, quiere decir que es una puerta angosta, una puerta como que no se nota mucho, una puerta en las cuales pocos lo escogen, no lo escogen todos. Jeremías 6:16 es que nos dice esta palabra, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero en el capricho de los seres humanos, el ser humano con sus palabras quizás no haya contestado esto, pero con sus hechos. Sigue diciendo la palabra, mas dijeron, no andaremos. Vea usted, no andaremos, dijeron. ¿Por qué ellos no quisieron andar en los caminos de Dios? Vamos a verlo más adelante. Pero vea usted, amable hermano, acerca de que Dios nos manda a que averigüemos por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el camino antiguo? El camino que Dios trazó para los primeros seres humanos. Es el camino antiguo. Es la senda antigua de una completa y total obediencia a Dios, completa sumisión a Dios, voluntariamente, porque Dios nos ha dado libre albedrío, podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Pero el Señor nos dice en su palabra, escoge pues la vida y no la muerte. Jesús entonces declaró estas palabras. San Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Vemos entonces acerca de la gran bondad y la gran misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Entonces el ser humano está en el peligro, en un peligro que si se confunde, si no mira bien, entonces agarra el camino equivocado. Y nos dice la palabra del Señor acerca de ese camino equivocado. Es una puerta espaciosa. El camino también es espacioso, es fácil de entrar. La puerta bien ancha
Ahí no hay leyes de Dios, ahí no hay mandamientos de Dios, ahí no se observan los mandamientos ni las leyes de Dios. Esa puerta bien ancha y el camino bastante ancho. Es un camino liberal donde todos pueden entrar. Ahí sí que como quieren, viviendo la vida que quieren sin observar las ordenanzas del Dios vivo y verdadero. Cada uno puede entrar ahí con todos los pecados que quiera llevar. Puede entrar ahí con adulterios, fornicaciones, con los vicios, adicciones, todo cuanto pueda. Ahí no hay problema, ahí pasa muy bien. Y eso es el que está más a la mano, pues es más amplio y está bien visible para todos, y en su mayoría el mundo entero entra por esa puerta y toma ese camino ancho. Es el camino, ahí sí que podemos decir, de libertinaje, el camino donde cada uno hace los deseos de su corazón, lleva a cabo, ahí sí que sus pensamientos sin Dios, pero su final, dice la palabra, es camino de perdición. Su final es camino de muerte. Y muchos son los que van por él. Muchos, pero muchos, la multitud, el mundo entero va por ese camino, pues ahí el yo es el que domina, el yo es el que decide, y es un camino fácil, pero lastimosamente su final será camino de muerte y muerte eterna, separado de Dios para siempre. Mas el Señor ha dicho que Él es la puerta, mas Jesús es la puerta, es angosto. Ahí no pueden entrar fácilmente las personas, ahí no pueden entrar como quiere el humano. No puede entrar con sus leyes, ordenanzas humanas, pensamientos humanos, decisiones humanas, sino que ahí va a entrar, ahí sí que con las ordenanzas de Dios, el camino de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, y Él anhela que todos los que entremos por su camino, que es Cristo Jesús, por la puerta, nosotros observemos su carácter, sus leyes, sus mandamientos, y procuremos entrar. Ahí sí que podemos pensar que denota el nuevo nacimiento. Quien entra por esa puerta, quien decide por esa puerta, inevitablemente va a nacer de nuevo, o sea, a la vida nueva con Cristo Jesús. Es un camino que conduce a la vida y a la vida eterna, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vemos entonces esta palabra acerca de la salvación. San Juan 10:9 nos habla acerca del amado Señor Jesucristo. Esta palabra dice: Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vea, nos sigue diciendo entonces el Señor Jesucristo que Él mismo es la puerta. ¿Por qué Jesús es la puerta? Jesús es la puerta de la salvación, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. No hay ningún otro hombre, dice la Biblia, en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Hechos 4:12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre ni otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien puedan ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo y su nombre, Él, Santo Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Él es la puerta, Él es el camino que nos conduce a la vida eterna, que nos conduce al Padre Celestial.
Qué importante entonces la buena decisión que nosotros como humanos deberíamos de tomar ahora. La decisión es ahora. Este es el tiempo de la decisión, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo que el Señor está revelando esa puerta que es Cristo Jesús. ¿Qué encontramos ahí? Jesucristo, en uno de los salmos, podemos ver el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El que entrare por esta puerta que es Cristo Jesús, encontrará seguridad. En Cristo nosotros tenemos seguridad. Seguridad. ¿Qué clase de seguridad? Seguridad interna. Tenemos convicción interna, tenemos confirmación como hijos de Dios. Somos confirmados en Él que somos sus hijos. Sus hijos, no solo porque lo pensamos, porque lo creemos, lo imaginamos, sino que su palabra dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí nosotros encontramos la seguridad en que nos ha dado Dios la potestad, quiere decir nos ha autorizado, porque nosotros dejamos de ser hijos de Dios el día que los primeros seres humanos decidieron pecar contra Dios, desobedecerle. La raza humana dejó de ser hijo de Dios, sino se convirtieron en creación de Dios, criaturas de Dios. Pero cuando entramos por la puerta que es Cristo y le recibimos como Señor y Salvador, entonces ahí nosotros volvemos a ser adoptados por el Padre Celestial a través de Jesús. ¿Para qué? Para darnos vida y vida eterna con Él. Entonces en ningún otro podemos tener nosotros salvación, no hay otro hombre, otro nombre, sino solamente en Jesús. En Él encontraremos entonces la seguridad, la certeza interna, la fortaleza. Todo ser humano necesita ser animado y fortalecido. Las palabras de otro humano son muy buenas y ese reciba fuerza, reciba fortaleza, siga adelante, usted puede, usted es campeón, usted es campeona. Qué bonitas palabras, qué hermosas palabras, buenas palabras, pero esas palabras entran al oído y se quedan en la mente. Pero cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Jesús, entonces sus leyes, sus mandamientos, mire, la vida que Él nos da fuerza, nos da fortaleza interna y vida eterna. Y la vida que vivimos acá en esta tierra, mientras estamos acá, aún todavía, nosotros encontramos en Él la seguridad. Aunque la tormenta ruja a nuestro alrededor, aunque la inseguridad está de moda más que nunca, el temor de las malas noticias y de todo lo que está alrededor, esté la tempestad como esté a nuestro alrededor, en Cristo tenemos seguridad. Entramos por su puerta, hallaremos, dice la palabra, seguridad, porque estar dentro de sus puertas, estar con Él, es estar seguros, estar animados, estar fortalecidos. Hoy en día, más que nunca, el ser humano necesita fortaleza, fuerzas de Dios, seguridad en el Señor. Y el Señor ha dicho que si entramos por la puerta que es Él y vamos por el camino que es Él, Él nos conduce a pastos frescos y verdes, dice la palabra. Él nos da salvación. Él nos da a nosotros la fortaleza. En el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 9, como hemos visto, mire, Él nos da a nosotros seguridad, fortaleza y nos da a nosotros satisfacción.
¿Quién puede decir que puede estar satisfecho en esta época, en este tiempo? Solamente cuando Cristo pone en nosotros su presencia, entonces nos sentimos satisfechos. Aunque el horizonte no nos ofrece ninguna seguridad, aunque alrededor que vemos no hay seguridad, no tenemos seguridad de la vida futura aquí en la tierra. Aquí en la tierra no hay seguridad de la vida futura. Como dice un canto, nada sé sobre el mañana. Así dice un canto, nada sé sobre el futuro, mas un fiel amigo tengo, que él me da seguridad. Así dice un canto antiguo. O sea, nosotros nada sabemos sobre el día del mañana. Todo mundo estamos en una incertidumbre material. La atmósfera que nos rodea en el mundo es prácticamente incertidumbre. Pero Jesucristo nos da a nosotros la certeza, la seguridad, cuando decidimos entrar por el camino de salvación, por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fortalece entonces nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, nos da seguridad, nos da certeza de esta vida y sobre todo de la vida venidera, de la vida futura con Cristo Jesús. Podemos pensar entonces, amados hermanos, de que nosotros en Cristo tenemos seguridad, tenemos la fortaleza que solo Dios nos puede dar. Tenemos nosotros en Él esa fuerza que solamente Él nos puede dar. Por esta puerta van muy pocos. Esta puerta no la escogen. ¿Por qué es que esta puerta no es escogida? Porque es poco atractivo para la carne. Es poco atractivo para el que en esta tierra quiere darse los gustos y todo lo que quiera hacer con su vida. Por eso muchos dicen, es que el camino del Evangelio es aburrido. El camino del Evangelio como que allá no se puede hacer nada. Y no se trata de eso. Se trata de un camino nuevo. No el camino de pecado, sino Cristo Jesús el camino. Y eso lo podemos llevar nosotros con Cristo Jesús en el corazón. Hay un gran gozo, una gran paz, una seguridad interna que solo el Señor puede dar. Pocos escogen ese camino, pero ¿por qué pocos escogen ese camino? Lucas capítulo 13, versículo 24 nos habla que hay que buscarlo. Dice así, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiere decir que hay que esforzarse. Hay que ser disciplinados. Hay que anhelarlo. Hay que desearlo. Como en esta tierra, ¿verdad? Los atletas, los competidores anhelan un trofeo. Todos anhelamos que al final del camino de un esfuerzo que hacemos para un trabajo, para los estudios, para un negocio, para una empresa, los atletas, todo es un esfuerzo, una disciplina. Pero nos habla esta palabra que muchos nos esfuerzan para entrar por la puerta, por esta puerta que es angosta. ¿Por qué? Dice la palabra, os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué significa esto? Significa que ahora esta puerta para muchos no tiene valor, para muchos no tiene importancia, para muchos no es atractivo, para muchos esa puerta es aburrido, para muchos esa puerta no hay diversión. Pero cuando llegue el tiempo final, muchos van a procurar entrar y ya no podrán. Porque ahora este es el tiempo. Este es el tiempo de la salvación. ¿Por qué es que mucha gente no quiere entrar?
Nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3 y versículo 19. Porque es que para muchos esta puerta no es nada atractiva. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué es que no escoge lo mejor? Que no escoge la vida, sino vaya, escoge las tinieblas, escoge la muerte. ¿Por qué? Nos dice en San Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la razón por la cual muchos no escogen esta puerta que es Cristo, pues les parece poco atractivo, porque su carne hace todos los deseos de su corazón, como dice en Jeremías, de su malvado corazón, está en las tinieblas, le gusta la oscuridad. ¿Por qué? No quiere que la luz le ilumine. Y la luz es Cristo. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad, la luz y la vida. Entonces no quiere venir a la luz que es Jesús, no quiere entrar a la puerta que es Cristo Jesús, no escoge el camino estrecho, no escoge la puerta estrecha, porque entonces la luz de Dios le va a resplandecer y no quiere dejar su mal camino, no quiere dejar el camino de las tinieblas, no quiere dejar el camino de pecado, las obras malas, no las quiere dejar el ser humano. Esta es la razón por la cual el camino de Cristo Jesús, pocos son los que la hallan y pocos son los que van por ello. Solo aquel que quiere agradar a Dios, aquel que se quiere esforzar, aquel que quiere disciplinarse para hacerse uno con Jesucristo, para abrazar la verdad, la vida, para abrazar el camino, para abrazar la luz, son pocos. Entonces, qué importante es que el Señor nos está revelando la puerta de la salvación y que todos decidamos por ello, que todos la busquemos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que nos dice la palabra del Señor que van a buscar esa puerta y ya no la van a encontrar. Nos dice en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, el Señor está mandando, está invitando y está revelando la salvación. Versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este versículo está hablando al pueblo de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Recuerden lo que dice la palabra, que todos pecaron, o sea, el ser humano pecó. Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, fueron expulsados. Por eso dice esparcidos, expulsados de la gloria de Dios. Pero más Dios, vea usted, mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces Dios nos hace volver nuevamente. Por su gran amor y su gran misericordia, miren, nos invita al mundo entero. Su voz se deja escuchar en el mundo entero a través de la predicación de su palabra, que vuelvan y que entremos por la puerta que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor entonces nos invita a que le busquemos de todo corazón. El amor de Dios que está vigente, la puerta está abierta. Esta puerta de la salvación ha estado abierto desde que Dios ha creado al mundo, ha buscado su salvación, ha buscado rescatar al humano del pecado y darle salvación. Esta puerta no se ha cerrado, permanece abierta las 24 horas del día. En cualquier momento, el pecador que quiera recibirle como su Señor y Salvador puede hacerlo. La puerta está vigente, la puerta de la salvación está abierta.
Nos dice la palabra de San Juan 19 que nosotros, si entramos ahí, encontraremos pastos frescos y verdes. Encontraremos alimento, el alimento espiritual que nos fortalece, el alimento que sostiene. Esta vida y este mundo, ninguna cosa material satisface el corazón del humano. Puede haber comodidades en el ser humano. No siempre todo podría ser para algunos, ¿verdad? Falta de dinero, falta de salud, falta de cosas, sino que a algunos pues les va bien en todo. Pero eso no llena, eso no satisface. Podemos darnos cuenta de que el dinero ni ninguna cosa terrenal satisface al ser humano. Porque el único que satisface es Dios. Y entonces hallaremos pastos frescos y verdes, porque Jesucristo ha dicho que Él es el buen pastor y nosotros sus ovejas, y Él nos guía por caminos de fuentes y manantiales de vida, vida eterna, satisfacción en esta vida. No importa cualquiera que sea nuestra suerte, satisfacción porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos sostiene, a un Dios que nos da gozo, que nos da paz, que nos da seguridad. Tal como dice en Isaías, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Mire cómo Dios da la paz a sus ovejas, a sus hijos, a los que entran por la puerta que es Cristo Jesús. Mire, uno puede acostarse y dormir en paz. Y a sus amados, dice el Señor, dará su sueño en paz. Sin temores, sin terrores, sin nada. Aunque diga que el mundo ya se va a desmoronar, que esto ya se va a destruir y todo. Nosotros lo creemos porque en las Sagradas Escrituras tiene el Señor sus leyes acá. Pero nosotros tenemos paz. Tenemos seguridad en el Señor. Así como un niño, así como un bebé, nosotros miramos a los bebés tan hermosos, duermen tranquilo en los brazos de su padre o de su madre. Ahí no se preocupa por nada. No tiene temor al frío, no tiene temor al calor, no tiene temor a que su padre lo puede soltar o que va a pasar o algo. El niño, el bebé duerme en paz. Vea, se desarrolla, crece en paz. ¿Por qué? Porque está seguro en los brazos de sus padres. Nosotros entonces, que decidimos por el camino, por la puerta que es Cristo, y entramos, así que es de entrar. ¿Entrar a dónde? Entrar a su reino, al reino de Jesucristo. Tenemos una certeza en el Señor. Truene, llueve o relampaguee, tenemos la certeza que el Señor está con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque usted no lo vea, aunque no lo sienta, pero si usted camina con Él, camina en obediencia en su palabra, Él está a su lado, está con usted. Este pasaje, esta palabra que yo les recordaba hace un momento está en Isaías 4:8, donde dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, confiado en Él. Él no falla. Todos nos pueden fallar. Los sistemas fallan. Los humanos fallamos. Los seres que más amamos nos fallan. Nosotros también fallamos. Pero el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, el que Él nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se los doy como el mundo se los da. Mire, Él está con nosotros y nos da la certeza de su poder, de su presencia en nosotros. Veamos entonces acerca de esta puerta. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Llegará el momento en que esta puerta puede ser cerrada?
¿Podrá ser cerrada esta puerta? Hoy en día, como seres humanos, todos corremos a donde hay una oferta, ¿verdad? Está en oferta algo en algún almacén, está en oferta acá. La oferta se terminará. Hay una fecha ¿verdad? Salen los anuncios. Hasta tal fecha está la oferta de algún artículo que a nosotros nos interesa. Entonces, si nos interesa, nosotros corremos antes que se cierre la oferta, antes que termine la oferta. Corremos. Hoy en día, todo el mundo corremos para las cosas que necesitamos porque estamos aún en esta tierra. Pero la puerta de la salvación será cerrada. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña que la puerta sí va a ser cerrada. Génesis capítulo 7 y versículo 16 nos habla acerca de lo que el Señor, Dios Todopoderoso, mire, ha batallado con la raza humana desde la antigüedad. Dice así la palabra, Génesis 7, 16. Y los que vinieron, está hablando de Noé, está hablando de los juicios que sucedieron en aquel entonces. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. En esta palabra, queridos hermanos, podemos entender acerca de los tiempos de Noé, el diluvio. Nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 7. Podemos seguir nosotros leyendo el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Nos habla acerca del juicio de Dios, de la puerta del arca de salvación que se cerró en aquel entonces. El diluvio fue real, tan real. La palabra del Señor lo dice. Incluso los científicos han encontrado evidencias de fósiles y cosas antiguas donde ellos piensan que es posible que fue de acerca de los tiempos de Noé. Podemos darnos cuenta a través de la palabra que es tan real, fue tan real el diluvio, como tan real será la venida de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Es muy real. Nos dice aquí la palabra en la historia que Noé predicó 120 años, diciendo que el Señor iba a enviar una destrucción, iba a enviar juicios, porque Dios le reveló a Noé que iba a destruir el mundo, porque la maldad del ser humano era tan fuerte que había crecido al máximo que Dios no iba a permitir que esa maldad continuara. Entonces se le reveló a Noé que predicara su palabra, diciendo que él anhelaba o dio la orden que su siervo Noé hiciera un arca, porque la destrucción, el juicio iba a ser a través de agua. Y todos los que entraran al arca no iban a perecer, pero quien no entrara iba a perecer en el diluvio. La palabra del Señor nos dice que 120 años predicó Noé, y en esos 120 años ninguno creyó a lo que Dios dijo. Ni uno. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cuántos componía entonces la familia de Noé? 8 personas. En 120 años nadie escogió la puerta de la salvación. Nadie escogió, ahí sí que el obedecer a Dios. Todos escogieron la puerta ancha, el camino ancho, para hacer lo que quería el ser humano, sin ley de Dios, sin ninguna sin observación de la ley de Dios, para nada. Entonces Dios advirtió
Así como hoy en día Dios está advirtiendo al ser humano que la puerta va a ser cerrada. Llegó el tiempo entonces que Dios estipuló, porque Dios da un tiempo al ser humano. Dios no es malo, Él es bueno. Su amor es infinito. Su amor es tan glorioso que da mucho tiempo. Y muchas veces los humanos decimos, ¿dónde está Dios? Hay humanos que dicen, ¿dónde está Dios? Cuando vienen cosas terribles, como que le quieren echar a Dios la culpa, como quieren pedirle cuentas a Dios, o no sé qué es lo que querrán decir con esto, pero explican, ¿dónde está Dios? Entonces Dios está advirtiendo. Como advirtió en los tiempos antiguos la destrucción, en los tiempos de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios lo advierte. Dios nunca envía un juicio sin advertir, sin dar oportunidad. Dios es un Dios de muchas, pero de muchas oportunidades. ¿Y cuántas oportunidades le ha dado a cada uno? ¿Cuántas oportunidades le ha dado a usted, hermano y amigo? ¿Cuántas oportunidades me ha dado a mí? Nos ha dado a todos. Muchas. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos estamos aprovechando esta oportunidad? ¿Cuántos estamos nosotros de verdad aprovechando el amor de Dios, aprovechando la oportunidad de la puerta de la salvación, la puerta que conduce a la vida eterna? La estamos aprovechando, que está abierta, está a la orden de todo el que quiera. Jamás Dios envía juicios sin anunciarlos. Jamás Dios destruye a ningún humano sin anunciarle. Cada ser humano Dios le anuncia. Dios le anuncia. ¿Cómo le anuncia? Alguien Dios manda para que le predique la palabra. Dios levanta a sus siervos, a sus siervas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas que a través de los diferentes medios de comunicación para predicar su palabra. Esas son oportunidades. Pero la mayor parte de humanos, dice la palabra, no escogen en la puerta estrecha porque sus obras son malas. No quieren ir a la luz que es Cristo, porque no quieren que sus obras salgan a la luz. Entonces no escogen ese camino. Vemos entonces en los tiempos de Noé lo que pasó. Nos dice la palabra del Señor que le dio la orden a Noé, diciendo todas estas ordenanzas. Y bueno, que hiciera el arca, le dio las medidas, le dio todo. Ahí sí que Dios fue el arquitecto de esa arca donde entraron Noé y sus hijos y sus nueras. Pero las personas que pasó en aquel entonces no creyeron. Para nada creyeron. Les parecía una broma, les parecía algo sin importancia. No le dieron ninguna importancia hasta el día. Nos dice la palabra que Noé y su familia entraron al arca. Entonces, qué dolor lo que nos habla acerca de la Escritura, acerca de todas las cosas que pasaron. Nos dice en este capítulo 7 todos los detalles. Y luego vamos a leer algunos versículos acá, donde nos dice, vinieron pues con Noé, dice versículo 15, veamos el 15 en adelante, de Génesis 7. Vinieron pues con Noé al arca 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida, o sea, los animalitos, miren, animales grandes, pequeños, grandes monstruos y todos los animales. Ahí sí que macho y hembra obedecieron a Dios y entraron al arca. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. Se acabó el arca de salvación. Se terminó. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El versículo 17 da escalofríos. De verdad que a mí me da escalofrío y dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos el gran amor de Dios en el versículo 17.
Si todos hubieran obedecido en aquel entonces, no hubieran muerto. Entonces, ¿será que en esa arca hubieran entrado todos? Dios es Dios y Dios es todopoderoso. Nunca hubieran enviado el diluvio si hubieran obedecido. Pero miren los pocos que obedecieron. El versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. Pero ¿sabe qué me da escalofrío a mí? ¿Y qué me da ganas de orar? Es lo que dice, y alzaron, miren, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Eso me constriñe el corazón. Podemos imaginarnos a un mundo inundadísimo, donde si seguimos leyendo, los montes fueron cubiertos todos. Y mientras iba subiendo el agua, el arca de salvación iba siendo elevado, elevado, elevado sobre las aguas. Y 8 personas creyentes creyeron a lo que Dios dijo, iban ahí. Y los animalitos que también obedecieron la voz de Dios, porque ahí solo la voz de Dios fue el que pudieron obedecer los animalitos. De una manera sobrenatural se juntaron las parejas y todos entraron al arca. Noé no hubiera podido, pero Dios de una manera sobrenatural les habló y los animalitos obedecieron. Y fueron salvos de la destrucción, fueron salvos del diluvio. Nos sigue diciendo la palabra en el versículo 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Vea. Ahora, este tiempo, ya no es un arca hecha como fue hecho por Noé, sino que ahora el arca es Jesucristo. Él es la puerta. Él es el camino que nos lleva al Padre, la puerta de la salvación. Y así como esta arca se elevó, así un día la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, los que le recibieron, los que le creyeron, y los que vivieron o vivimos para Él, seremos elevados también. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. En los Tesalonicenses nos habla acerca del día del arrebatamiento. Muchos igualmente no lo creen. Y qué lástima, porque incluso hoy en día hay de todo. Hoy en día muchos predican, y qué perfecto que haya predicación del evangelio, maravilloso, porque el Señor dice en su palabra que Él ha levantado a sus siervos y siervas para predicar la palabra. Pero hay algunos que se torcieron o nunca predicaron la verdad y niegan el día del arrebatamiento, niegan la venida de Cristo. Y tienen pasajes bíblicos cómo agarrarse de donde dicen que no, que esto es de otra forma, que es esto y que el otro. Cuando la palabra del Señor es clara y nos habla que vamos a ser elevados en el día del arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros no precederemos a ellos, dice la palabra, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para ir y recibir al Señor en el aire y morar para siempre con Él. Mire, elevados para no ver todos los juicios que están preparados para esta tierra, para este mundo en que nosotros vivimos. Nos dice entonces esta palabra, esta promesa gloriosa. Hermanos, no nos dejemos confundir hoy en día, que hay muchos que ya no predican ni creen en el día del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4:16. Usted puede subrayar su Biblia o usted la puede buscar más adelante. Vea, repitamos esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vean,
Entonces luego sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Esa es nuestra fe. Seremos elevados como el arca. En los tiempos de Noé fue elevado. Mire, iba siendo elevado a las alturas donde ellos fueron salvos. Nosotros somos salvos a través del sacrificio de Cristo que fue realizado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, si no recuerdo mal. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene su salario. El pecado tiene su paga. No se queda impune el pecado delante de Dios. Pero los que corremos y entramos por la puerta de la salvación, que es Cristo Jesús, miren, Él ya pagó. Él ya canceló por lo que nosotros teníamos que pagar. Él ya lo pagó. Entonces queremos ver lo que dice ahora en el libro de Mateo capítulo 24. ¿Cómo era la condición? Miren, la comparación que el Señor hace de aquellos tiempos con los tiempos de hoy. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 39. Vea, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está haciendo una comparación. Está haciendo una advertencia al Señor aquí. Debemos de darle muchísimas gracias porque nos está advirtiendo, así como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Mucha violencia sobre la tierra, dice la palabra. ¿Hay violencia hoy? Hemos pasado los límites en este mundo. Mucha violencia, mucha maldad, Ahí sí que la rebelión del ser humano contra Dios era tan terrible como hoy en día. Aún mucho más podemos pensar que hoy en día está terrible la maldad que hay en la tierra. Esas maldades que el enemigo, que es enemigo de Dios y enemigo de las almas, pone en la mente, tuerce la mente del humano, le tuerce sus pensamientos para que sus actitudes sean en contra de Dios, actitudes de rebelión. Así que actitudes contrarias a la ley de Dios. Así dice la palabra que era en los tiempos de Noé y ahora podemos ver estos tiempos. Dice el Señor que no entendieron la palabra, no entendieron el mensaje, no entendieron que ellos iban a ser salvos. Dios no los iba a destruir si ellos obedecían a entrar en el arca. Pero no creyeron, no obedecieron, no entraron por esa puerta del arca. No quisieron atravesar la puerta del arca de salvación. Entonces nos dice la palabra que ellos no pudieron entender. ¿Por qué no pudieron entender? Lo que leímos en el libro de Jeremías, porque sus obras eran malas. Lo que dice Jeremías 3:19, sus obras eran malas y por lo tanto estaban disfrutando en lo malo. Así es la inclinación del pecado, así la inclinación del corazón del ser humano. Es inclinado a la maldad, es inclinado al pecado, inclinado a llevarle la contraria a Dios y a su palabra. No entendieron, como hoy en día. La salvación se predica hoy en día y mucho creyente aún frío. Como dice el decir humano, viendo la tormenta y no se arrodilla. Mucho creyente que ha aceptado a Jesús, que un tiempo caminó con el Señor, aún sigue frío, aún sigue indiferente, aún está ahí rebelde contra Dios. No sabiendo
que va a llegar el día, que van a correr y tocar la puerta de la salvación y Dios mismo la va a cerrar y no la encontrarán más. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, seguimos viendo en Mateo 37 a 39, cómo estaba entonces la gente, la humanidad de aquel entonces. La humanidad estaba en su tiempo tranquilo, normal, aparentemente. ¿Cómo estaban? Comiendo, casándose, dándose en casamiento. Miren, y no entendieron, no pudieron comprender. Pero no, Dios estableció pues que hay que comer, que hay que beber, que hay que darse en casamiento y hay que casarse. Podemos entenderlo de dos maneras. Podemos pensar así, que la venida del Señor será cuando nadie lo piense, cuando nadie lo espere. Se va a cerrar la puerta de la salvación. Estarán todos tranquilos en sus quehaceres normales, como dice la palabra, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, casándose, que es cosa normal, por decir así, todo como que nada. Y el mensaje que ha venido a voz en cuello, Dios ha levantado siervos y siervas en todos lugares del mundo para anunciar, y el mundo hace caso omiso. Estarán viviendo una vida tranquila cuando no van a comprender que todo lo que el Señor está avisando hoy, estas tribulaciones, estas dificultades, son señales, son timbrazos de decir, prepárense porque juicios vienen sobre este mundo. Y el Señor vendrá a traer a los suyos, cosa que muchos no creen. Entonces estarán tranquilos cuando vendrá destrucción. Podemos pensar de esta manera que así será. Pero cuando el Señor habla que comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y casándose, también podemos pensar el desenfreno de pecado con que ha caído el mundo entero. La rebeldía, la gran iniquidad que ha caído el humano. Bebiendo, podemos ir libando licor en vicios. Podemos pensar en la holgura de su carne, en las maldades de los vicios, en lo peor que el humano ha caído. Casándose y dándose en casamiento, podemos pensar en lo que ahora, con espeluznancia, miran nuestros ojos y escuchan nuestros oídos acerca del que se están dando en casamiento y se están casando y están autorizando las leyes de casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Yo pienso que es de eso que el Señor está hablando también. Estarán muy seguros con esas nuevas leyes inicuas, leyes rebeldes contra la naturaleza divina, como dice en el libro de Romanos. Como dice en el libro de Génesis, varón y hembra los creó. Y ahora existe el peligro que el enemigo de Dios ha tergiversado la mentalidad. Dios no aborrece a ninguno, Dios no aborrece a estas personas que tienen esa mente torcida. Dios quiere que vengan a Él y que sus caminos sean enderezados. Dios ama al pecador con amor eterno, pero está la diferencia que Él no ama su pecado. Entonces podemos pensar que casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, es un desenfreno de pecado, es una contranaturaleza, y que hoy en día estamos viendo hasta dónde ha llegado esta situación. Hasta dónde ha llegado la rebeldía contra Dios, como quien dice, lo que Dios creó no está bien, el hombre, el humano lo quiere componer, lo quiere arreglar a su manera, ahí sí que rebelde, y tantas cosas que nosotros podemos escuchar hoy en día. Entonces sigue la humanidad hoy en día, como dice Mateo 24, 37 a 39, y no entendieron. Miren lo que dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Así
será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día el humano no entiende, no está comprendiendo los timbrazos de Dios, de que enderecemos nuestros caminos, entremos por las sendas, por la puerta angosta, vivamos para Cristo, porque la destrucción a este mundo es inminente y eso no se puede cambiar. Haga el humano lo que haga. La palabra de Dios dice, los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota será quitada, ni puesta de su palabra, sino todo se cumplirá. Vemos entonces cómo en los días de Noé, ¿qué sucedió con estas personas? ¿Qué sucedió con la gente de esa época? Romanos capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 nos enseña, mire Dios tan bueno como Él nos explica, nos advierte. Sigue, nos dice así la palabra en Romanos capítulo 2, versículo 9. Y el versículo 10 nos habla acerca de este dolor tan grande, de esta destrucción. Ahí sí que tan difícil que les pasó. Vean lo que dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Señor no está haciendo acepción de nadie. Por algo dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué va a haber? Romanos 8:9 dice, va a haber gran tribulación, como los que pasaron en los días de Noé. Están preparados hoy en día para este mundo. Gran tribulación, gran dolor y grande aflicción vendrá, el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Luego sigue diciendo, mas vosotros, ¿quiénes somos vosotros? Sin acepción de nadie, sin acepción de raza, tribu, lengua, sino todos. Mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Quiere decir que tomemos el camino de la salvación, que vivamos la vida espiritual con Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, nosotros tenemos que tener el Espíritu de Cristo, la presencia de Dios, cuando le hemos recibido, cuando le hemos aceptado como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos dirige. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Su gran poder. Dios es tan maravilloso, tan bueno. Esa puerta de la salvación que hoy está abierta, está a la orden suyo. Queridos amigos, todos los que no han recibido a Jesús, hermano que no ha confirmado su vida con Dios, que no se ha santificado su vida, sino que aún sigue dividido su corazón, como que un pie en el mundo y otro pie con Dios. Aquí nosotros vemos qué les pasó en Mateo capítulo 25 y versículo 10, a los que vivieron una vida así. No está bien. Tenemos que asegurarnos con Cristo Jesús. Vea lo que dice la palabra del Señor. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró, una vez más, y se cerró la puerta. ¿Se va a cerrar la puerta? Se va a cerrar. Y entonces, miren, los que vinieron después, nos habla acerca, nos pone un ejemplo, una parábola, acerca de 10 señoritas, 10 vírgenes. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas.
Y las insensatas, mire, vivían como las prudentes. ¿Quiénes eran las prudentes? Las que buscaban a Dios, las que eran sinceras, las que procuraban hacer la voluntad de Dios, procuraban mantener su lámpara encendida, su corazón, mire, encendido en el fuego de Dios. Como dice un canto, yo te busco con fuego en mi corazón. No frío, no tibio, no a medias, sino que bien entregados al Señor. Esa era, mire, nos está hablando de las señoritas prudentes, que tenían sus lámparas encendidas, ¿ven? La presencia de Dios en su vida, y tenían combustible, tenían la unción del Espíritu Santo que los mantenía encendidos en el Señor. No bajones, ni subidas, ni bajones, sino que firmes en Dios a pesar de todo lo que nos rodea, porque el único que nos da poder es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Pero las otras señoritas insensatas se confiaron, como mucho creyente hay hoy en día, se confía. Ya se confiaron, eran bondadosas, observaban todo lo que hacían las insensatas, eran amigables con ellas, de plano que platicaban de Dios y todo muy hermoso, pero estaban muy confiadas y estaban flojas en su comunión con Dios. Estaban negligentes, estaban perezosas en su comunión con Dios. Por lo tanto, no estaban con el Señor. Vivían una vida religiosa. Hoy en día se puede llevar una vida solo religión. Y esa vida de religión, ahí sí que puede darse a conocer como que fuera creyente de verdad, pero Dios que conoce el corazón, Dios que sabe la comunión que tenemos con Él o que no la tenemos, Dios lo sabe. Entonces, ellas estaban confiadas, estaban perezosas y no tenían la presencia de Dios real en su vida. Por lo tanto, nos dice la palabra del Señor que cuando el esposo vino, refiriéndose al Señor Jesucristo, que vendrá cuando nadie se imagine, cuando todos están confiados. Vemos que las prudentes que estaban ahí sí que unidas al Señor, cuando escucharon, ahí viene el esposo, salía a recibirle, ellas corrieron, encendieron sus lámparas y estaban preparadas. Y entonces entraron con él, dice la palabra, a las bodas del Cordero. Entraron con él a su presencia, con el Señor Jesús. Inmediatamente se cerró la puerta. Luego vinieron las señoritas insensatas, las vírgenes, dice ahí la palabra. Corrieron y vinieron diciendo, Señor, ábrenos, por favor, ábrenos la puerta. Vea qué les responde el Señor. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor entonces, en su gran amor, su gran misericordia, nos revela la puerta de la salvación, el camino a la vida eterna. Nos revela acerca de estar preparado. ¿Por qué se quedaron estas señoritas insensatas? Porque estaban llevando religión. Todo parecía muy bien, todo parecía hermoso. Pero la clave es que no estaban preparadas. La pregunta es, ¿está usted preparado, hermano? ¿Está usted preparada, hermana? Amado amigo, amiga, ¿estamos preparados para ese día? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos llevar religión? Podemos ser bondadosos y todo lo que querramos, pero si no entramos por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna, todo será en vano. La puerta se cerrará. Mas Dios en su gran amor hoy nos está hablando. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8, que es la promesa de Dios para hoy. Vean lo que dice aquí la palabra. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, mire, una puerta abierta
la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vea. Entonces, ¿cuál es el requisito? Guardar la palabra, obedecer la palabra, no negar su nombre. ¿Cómo negamos el nombre de Dios? Viviendo una vida religiosa, viviendo una apariencia de hijos de Dios. Y es una apariencia en las cuales estamos negando, así que nuestra fe en el Señor. Entonces dice, aunque tienes poca fuerza, como seres humanos, como creyentes en Jesús, tenemos poca fuerza, porque nosotros somos humanos. Nosotros no tenemos poder, pero Dios ha enviado a su Santo Espíritu que nos fortalece, nos da la unción, nos da aceite fresco y nuevo, la unción de su Santo Espíritu, que nos sostiene. Es el combustible para estar firmes y esperando en el Señor que pronto vendrá. Dice su palabra, entonces has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Negar el nombre de Dios es hacer cosas contrarias a lo que el Señor dice en su palabra. Llevar una vida de apariencia, como dice la palabra, una apariencia de piedad y negando con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, así que la fe en el Señor. Vemos, dice entonces, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Así como en los tiempos de Noé, el Señor cerró la puerta y nadie la pudo abrir. Jesús mismo cerró la puerta cuando llegaron las vírgenes insensatas y ya no se abrió la puerta. Solo para decirle, no las conozco. ¿Por qué no conoce? Porque no tiene comunión con Dios. Porque no están unidos a Él. No son conocidos. Entonces, el Señor dice en su palabra, Él mismo cerró la puerta del arca. Y donde Él cierra, ningún humano puede abrir. Pero donde Él abre, igualmente, nadie puede cerrar. Hoy está la puerta abierta, amados hermanos, amables amigos. ¿Cuál es la promesa para los que permanecen fieles? Veamos el versículo 9. He aquí vamos a ver donde habla el Señor a los que son fieles. Capítulo 3, versículo 8, veamos el siguiente versículo, donde nos habla la palabra del Señor. Yo conozco, busquémoslo. Donde habla el Señor acerca de esa promesa para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? La palabra del Señor dice, los que guardan su palabra, los que son fieles al Señor. Así nos dice su palabra. Sigamos viendo entonces lo que dice el siguiente versículo. Perdón, es el versículo 12, se me estaba perdiendo. Versículo 12 dice así, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Mire, y mi nombre nuevo para el que venciere. Hoy es el día que tenemos la puerta abierta delante de nosotros. Amén. Vamos a orar un momento. Si usted no está fiel a Dios, si usted está saturado de todo lo que es de este mundo, de esta tierra, cree en Dios, le ama y tiene temor de Dios, pero no está firme, hoy es el día que afirme sus pasos con Dios. Y si usted, amigo, no ha aceptado a Jesús, entregue su corazón a Él, entre por la puerta que es Cristo, para que por medio de Él tenga salvación para el día venidero cuando Él venga. Entonces el Señor nos dirá, ven buen siervo y fiel, tú has sido fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Amén. Oremos. Para el que no ha aceptado a Jesús,
Si usted quiere, haga esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, bendito es tu nombre. Te agradecemos, Señor, por darnos una vez más esta revelación acerca de la salvación. Yo reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Reconozco que no te he recibido. Mas hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te acepto, Señor Jesús, con todo mi corazón. Acepto la invitación de entrar por ti, que tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la luz, tú eres la verdad y la vida. Te recibo, Señor Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor, mi Salvador, y que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Señor, opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre derramada por mí. Gracias, Señor. Si usted recibió a Jesús, es por la fe. Lea su palabra, busque su presencia, siga escuchando la palabra del Señor, siga escuchando los mensajes, porque Dios le ama. Hermanos, oremos. Si hay algún hermano o una hermana que no está, su fe no está firme, arrepiéntase, reconcíliese con Cristo. Haga esta oración. Señor Jesucristo, lo siento mucho, Señor. No he estado comunicado contigo verdaderamente como debería de ser. Yo te pido, Señor, que me perdones. Me arrepiento de mi frialdad, me arrepiento de mi indiferencia hacia tu palabra y tus caminos. Me arrepiento de la pereza espiritual. Me arrepiento, Señor, de la comodidad en que he caído, Señor, y no he buscado tu rostro. Hoy me reconcilio contigo. Quiero decirte, Señor, que te necesito. Perdona mis pecados. Vuelvo a ti con todo mi corazón. Te amo, Señor Jesucristo. Cambia mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Límpiame de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Necesito de ti, Señor. Pongo mi mano en tu mano, Señor. Por favor, Señor, no me sueltes, porque yo te necesito. Yo quiero estar, Señor, firme en tus caminos, caminando contigo, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto. Muchas gracias, Señor. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Fortalece cada uno de mis hermanos. Llena, Señor, del poder de tu presencia. Tu mano poderosa nos sostenga sin caída hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Sigamos adelante con Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto.